Hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo, hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración fue escrita el 19 de mayo del 2020. Título de la declaración: la declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus. En el nombre de Dios el único, el poderoso, el indulgente y el dominante, y que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre el profeta elegido de Dios Muhammad, el mensajero de Dios a toda la humanidad, con el recordatorio del sagrado libro, el Gran Corán. Oh grandes mandatarios y líderes mundiales, oh pueblos de todo el mundo, solo os exhorto una cosa, que os lo propongáis por Dios a pares o de forma individual, y luego pensad, ¿a quién Dios dio la razón y ratificación con la verdad del desafío en la realidad real con lo que se refiere a lo que llamáis el coronavirus? ¿Acaso fue el desafío de los virólogos médicos del mundo, representados por la Organización Mundial de la Salud, o de lo contrario, fue el desafío del Imam al-Mahdi, el califa de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani? Y esto es para que sepan con certeza de que no y nunca han abarcado o poseído nada del conocimiento científico de Dios, excepto aquello que el Dios Todopoderoso os permitió saber. Glorificado sea Él por encima de todo lo que le asocian y los apóstatas niegan. Debido a la engañosa prepotencia generada por el conocimiento que tenéis acerca de la ciencia moderna, que ciertamente Dios os hizo saber lo que no sabían las generaciones anteriores, y os ha engañado el conocimiento que tenéis acerca de la ciencia técnica de datos y la ciencia en diferentes campos, y por eso Dios os ha desafiado con aquello sobre el cual no abarcáis conocimiento alguno, y que es un ser de los más pequeños de entre los soldados de Dios, hasta que hizo que toda vuestra base de datos e información sea un cero a la izquierda, es decir, sin valor alguno. Oh aquellos que se regocijaron del conocimiento científico que tienen de forma presumida y se creían realmente que eran capaces de todo. Entonces Dios insultó vuestra habilidad y humilló vuestro prepotente orgullo y eliminó de raíz vuestro engreimiento. Con el más pequeño soldado de su creación no se ve a simple vista debido a su pequeño tamaño, y eso para que supierais vuestro verdadero valor real. Y también para que supieran a ciencia cierta que la enfermedad del castigo sofocante de Dios, eso a lo que llamáis coronavirus, sólo Dios lo relevará, y que se arrepientan pues de cometer grandes pecados, como la iniquidad, la inmoralidad, la opresión a la gente, y de la injusticia del politeísmo, que es simplemente asociarle a Dios alguna otra deidad en su adoración. Y que digan, Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, ciertamente estaremos entre los perdidos. Y después del arrepentimiento que digan, Señor nuestro, oh Dios, mi Señor, soy tu siervo, y te pido con el derecho de que no hay ningún Dios excepto tú, Señor, y con el derecho de tu misericordia que te has prescrito sobre ti mismo, y con el derecho del grandioso placer de tu propia complacencia, que es más grande que el placer de tu paraíso, que me cures del castigo del coronavirus y que lo alejes de mí, que realmente creemos en el predicador de la verdadera llamada procedente de ti. Oh Dios nuestro Señor, líbranos de la desgracia de tu castigo, de cada y toda puerta, para que podríamos seguir la verdad que proviene de ti, y que nos mantengas fieles a lo que te hemos prometido. Realmente te interpones entre el uno y su corazón. Oh Dios Señor nuestro, no tenemos sino la misericordia que te has prescrito sobre ti mismo. Si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, ciertamente estaremos entre los perdidos. Oh Dios mi Señor, dijiste en tu libro, vuestro Señor ha dicho, invocadme y os escucharé. De mí la súplica y el arrepentimiento, y de ti la respuesta.
Dios, ciertamente no incumples tus promesas. Glorificado seas, Dios, tus promesas son verdad, y eres el más misericordioso. Oh Dios, manténnos fieles a lo que te hemos prometido, a seguir al que llama a Dios mundialmente tu califa y tu siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Oh Dios, haz que su revelación sea una gracia sobre nosotros, y no una aflicción sobre nosotros, a causa de que habíamos alejado de la llamada a la verdad del imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y quien quiera que rechace esta súplica, ciertamente le afectará el castigo al que llaman coronavirus. Y Dios no hizo del signo apocalíptico coronavirus sino un signo de ratificación y credibilidad a la desafiante declaración explícita del imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, que se emitió en la fecha del 5 de marzo y con el título El coronavirus es del castigo menor antes de la llegada del castigo mayor, quizás así recapaciten. E hicimos que la cura y la solución estén contenidos explícitamente en el título de la declaración. ¿Y qué es la sabia lección detrás del signo del castigo apocalíptico menor mediante el coronavirus? Y la sabia lección de la curación también de su castigo, y que la salvación sea por si recapaciten y vuelvan a Dios arrepentidos de forma sincera, para que siguieran al que les llama al libro de Dios, su califa y siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y quien quiera que rechace esta súplica de entre los arrogantes, que sepan, oh comunidad de los seguidores del imam, que Dios no y nunca escuchará sus súplicas de relevar su castigo sofocante sobre los arrogantes criminales estos en este mundo de ninguna manera. Y eso según mi conocimiento del libro. Que si Dios lo eleva o lo releva sobre el mundo con su misericordia sin que sepan que es un signo de ratificación para el elegido por Dios a ser un imán para todo el mundo, su representante y siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Os lo repito y os lo recuerdo, que si Dios lo releva sin que supieran que es un castigo de ratificación para su califa y siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, persistirán ciegamente en su rebeldía y se mantendrían negados a seguir al pregonero de Dios y su califa, Nasser Muhammad. De acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo, si nos apiadáramos de ellos y les retiráramos la desgracia que tienen, persistirían ciegos en su rebeldía. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Y lo que vino en esta declaración explícita mía es una condición en la llamada del pregonero de Dios. Y quien de entre los grandes mandatarios y líderes mundiales rechazca de forma arrogante que sea el castigo de Dios al que llaman coronavirus, una señal de ratificación de la declaración mundial explícita que se emitió en la fecha del 5 de marzo y con el título El coronavirus es del castigo menor antes de la llegada del castigo mayor, quizás así recapaciten. Entonces, déjenles tener el control sobre lo que ellos llaman coronavirus, si es verdad lo que dicen. Y si el coronavirus ha llegado a Yemen, después de que Dios lo contuviera por meses, por si muestran gratitud y se lo agradecen, os juro por Dios y les vuelvo a jurar por afirmación que el mundo entero puede ni podrá contener o retener bajo control aquello al que llaman coronavirus. Y estando ellos en estado de arrogancia sobre el pregonero de Dios y su califa, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y es importante que sepan todos que el castigo al que llaman el coronavirus es clasificado en el libro de Dios como del castigo apocalíptico menor antes de la llegada del castigo mayor, por si recapacitan y se arrepienten ante Dios, suplicándole la relevación de su castigo e invocando su misericordia para seguir al pregonero de sus Dios, y que se sometan así a la verdad divina de forma definitiva después de que hayan sabido que el imam al-Mahdi Nasser Muhammad es ciertamente el califa de Dios en la tierra sobre los mundos, porque de hecho la lección no les serviría de nada relevarles el castigo y librarles del mal que les aflige, porque de hecho seguirán errando sin límites
y luego Dios los destruirá con un castigo mayor del que están sufriendo. Escuchad e intentad comprender las palabras de Dios. Dice Dios Todopoderoso: y aunque tuviéramos misericordia con ellos y los libráramos del mal que les aflige, persistirían en andar errantes fuera de los límites. Ya les habríamos afligido con el castigo, y no se sometieron ni suplicaron ante su Señor. Pero llegará un momento en el que les abramos una puerta de un severo castigo, y entonces serán presa de la desesperación. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العظيم. Es importantísimo que los grandes mandatarios y líderes de los diferentes países del mundo adquieren conocimiento del desafío mundial que habíamos escrito en la fecha del 5 de marzo del 2020 y con el título «El coronavirus es del castigo menor antes de la llegada del castigo mayor», quizás así recapaciten, para que luego vean los puntos del desafío con la verdad en aquella antigua declaración explícita escrita en la fecha del 5 de marzo del 2020, en la que habíamos marcado los puntos del desafío y os la resumimos como sigue. Primer punto, que es un castigo global proveniente de Dios y no es una simple pandemia mundial. Segundo punto, que todos los médicos del mundo no y nunca podrán saber cómo se formó o se originó el coronavirus. Tercer punto, que todos los médicos del mundo no y nunca podrán contenerlo o tenerlo bajo control. ¿Cómo podrían controlar el castigo de Dios? Cuarto punto, que todos los médicos del mundo, tanto de los musulmanes como de los incrédulos, no y nunca podrán encontrar un tratamiento para su correspondiente cura o vacuna, aunque si trabajasen todos juntos y se respaldasen entre sí. Quinto punto, que todos los médicos del mundo verán de la estratagema de Dios del castigo del coronavirus lo que no se esperaban. Y esta declaración explícita, en la que habíamos marcado los puntos del desafío, se emitió en la fecha del 5 de marzo del 2020. Y en aquel entonces lo que llaman coronavirus solo había arrasado a China e Irán, mientras que los demás países del mundo solo les hizo temblar antes de que les llegara a arrasar también. Y la pregunta que surge por sí sola: ¿acaso Dios ratificó a su siervo y califa con la verdad del desafío en la realidad real? Y eso para que sepan todos los mandatarios y líderes mundiales y sus pueblos que les hemos sido veraces y sinceros. Y que el imam el Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani realmente sabe de Dios lo que no saben todos los seres humanos, porque Dios le dotó de todo el conocimiento del gran y sagrado Corán. Y no soy un loco o gente para anunciarles con antelación los puntos del desafío de Dios que anteriormente habíamos mencionado, y eso antes de esta clara incapacidad e impotencia vuestra, así al azar o hablando por hablar. Lejos estoy de eso, muy lejos. Os juro por el Señor de la tierra y los cielos, que sé todo esto basándome en el libro del Señor, el gran sagrado Corán. Y lo menciono con el nombre que le habéis dado coronavirus, por motivos de la búsqueda de la palabra en las redes mundiales del Internet. Y le anuncia al mundo entero signos de diferentes castigos de tierra, mar y aire, además de lo que os proporcionaría el castigo del coronavirus, hasta la sumisión de todo el mundo al califa de Dios, el elegido, el imam Nasser Muhammad al-Yamani, de forma definitiva. ¿Acaso no les habíamos puesto solo una condición a los eruditos musulmanes en todo el mundo en particular, y a todos los que tienen diferencias y disputas en temas de la religión de entre todos los humanos en general, y que esta condición era aceptar a Dios como juez en todo aquello que tengan diferencias y disputas en temas de su religión? Y que el único deber del califa de Dios, el imam el Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, es extraerles el juicio de Dios acerca del tema de sus disputas
desde el mismísimo libro de Dios, el gran sagrado Corán. Luego fueron arrogantes y se alzaron sobre el califa de Dios y su libro, el gran sagrado Corán, y que por cierto negaron seguir sus decretos y siguieron su contraria. Mientras llevo llamándoles, predicando y al resto de todo el mundo desde hace 15 años, y se alejaron arrogantemente alzándose sobre el califa de Dios hasta el punto de generar la ira de Dios por su libro que les mandó, y que sepan que no encontrarán refugio alguno del castigo de Dios, salvo el arrepentimiento ante el Señor y acercarse a Él en sus oraciones para guiar sus corazones a seguir al verdadero pregonero de la verdad de Dios, el califa de Dios en la tierra y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemeni, de forma definitiva. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemeni.